Entonces, lo que yo les digo es que el test proyectivo, si tú no sabes dibujar, no interesa tanto, si es que lo vas a correlacionar con una narrativa. Entonces, en la narrativa, cuando tú vas inventando o vas señalando qué está haciendo esa persona, también te va a identificar qué tipos de situaciones está pasando. No te olvides que las personas van a, o sea, ¿cómo se llama, no? ¿Cómo se define? Un test proyectivo va a proyectar algunas emociones o algunas situaciones o un estado de ánimo que pueda tener la persona. Y nos va a reflejar, de acuerdo a lo que nosotros vayamos buscando, algunas cosas o algunos rasgos específicos, ¿no? Ahora, en Argentina, por ejemplo, los especialistas en toma o manejo de lo que es test proyectivos, son muy capos. Por ejemplo, nos contaba María Elena o la otra colega que tiene, que una persona que maneja tan bien esto y que identifica, por ejemplo, porque hay momentos en los cuales tú tienes que tomar test. Nosotros sabemos como reclutadores que una persona que está pasando por una etapa de crisis o alguna cosa, no va a responder como debería responder en un estado de una situación normal. Entonces, lo que nosotros tenemos que también considerar dentro de los procesos es que estas personas que vamos a reclutar estén en un estado emocional tal vez adecuado o entre comillas lo que se llama normal. Y a partir de eso nosotros sí podemos identificar o interpretar la narrativa, que es la que genera, o sea, dentro de los procesos cognitivos es lo que va a armar o va a tratar de integrar ideas que van a generar ya la respuesta con el dibujo. No sé si me estoy dejando entender. Sí, creo, sí, ahora me parece, sí, está claro, ahora sí me ha aclarado un poco, ¿no? ¿Sabes qué? Porque me quedaba siempre esa duda, aunque la licenciada sí nos... Sí, lo que vamos a hacer, chicos, yo tengo algunas cosas de libros que también utilizamos para esto, tal vez algún apoyo para que tú puedas ver la parte de la narrativa, no solamente el dibujo, sino la narrativa, que te va a poder dar mayores luces, porque si bien yo tampoco sé, yo no tampoco sé dibujar, pero por ejemplo hay ciertas situaciones que, por ejemplo los trazos, si hacemos un cuadrante dentro de la hoja, por ejemplo, los cuadrantes de arriba que dibujen el centro, qué es lo que nos significa a nosotros como psicólogos. Entre los 4 cuadrantes es algo que nos va a dar, por ejemplo, dibujos pequeños, dibujos grandes, el que hagan rayas, el que no hagan rayas, es algo que nos va a dar algunos matices de la personalidad, pero eso se puede corroborar con la narrativa y también utilizando un test de personalidad paralelo, ¿no? Han hablado de otro de los factores, ¿qué se llaman? Los factores que realmente hacen que la persona pueda, los descarriladores. ¿Cómo les ha ido con eso? Puede convertir en presentación, si Sí, lo hemos puedo. hablado de eso. Y esta presentación, ¿les parece? Ah, sí, qué gusto también Sí, escuchar. sí, sí se ve ya. Ya, ¿se ve? Sí, Ok. Ustedes piensan que esta unidad, no sé si alguien ha leído el contenido temático de este módulo. ¿Aló? Hola, Alberto, Marcelo. Qué gusto es saber de ti. lo que yo quería sugerir, no sé si se Sí, puede subir un poco antes, porque creo que lo suben en el día el contenido, y a veces en ya. el día no te da tiempo, pero hay días en los que tienes tiempo para revisarlo, ¿no? Entonces, Sí. no sé. Eh, no, chicos, yo tengo que ser bien honesta. Lamentablemente por el tipo de trabajo que ahora estoy realizando, me ha sido un poco difícil poder entregar a tiempo y eso les voy a pedir mil disculpas por haberlo hecho en una forma tardía. Los de posgrado generalmente piden con 2 días de anticipación para que ustedes tengan, pero para mí me ha hecho recontra imposible poder llegar a cumplir esos tiempos. Entonces, yo también les voy a sugerir, si en los otros módulos también les ha pasado, podemos también darles algunos consejos a la gente de la maestría para que también lo suban 2, 3 días antes que ustedes puedan leer.
Sí, a mí me pasó al menos con los otros módulos, ¿no? Que quería entrar lunes, por ejemplo, a leer y no había el material. Y el martes, justo cuando ya tenía que entrar para el código, recién estaba colgado, ¿no? Claro que sí. Entonces, vamos a tratar de hablar con la gente del posgrado para que ustedes no tengan ningún problema y podamos tener los contenidos antes. Aparte de eso, yo sé que tienen la nube para todo el grupo porque he mandado un poco de toda la información que yo he llegado a recopilar para este tema en especial. Y me gustaría compartirlos, tengo videos y esas cosas que les van a servir en algún momento para poder generar estrategia. Entonces, ayer hemos empezado también con la gente de presencial y les he podido pasar a través de Flash o una persona que pueda venir y poder subir a la nube toda la documentación que tengo. Pero bueno, vamos viendo un poco lo que hemos ido tratando en el anterior módulo de comportamiento organizacional 1. Mis queridos y estimados colegas, ¿me pueden decir qué es lo que hemos visto o qué es lo que conocen sobre comportamiento organizacional? Me gustaría que puedan escribir. Sí, un favorcito, Stephanie. Me gustaría, por favor, que los que están en sala, vamos a ver a quiénes podemos nombrar. Hola Adrián, buenas noches, qué gusto saber de ti. Marcelo, Alci, Carolina, Stephanie, Geraldine, Leslie, Susita. Susi, qué gusto. El MA de clima laboral. Ok, vamos explicando un poquitito. Tal vez tienen alguno de ustedes audio. Qué gusto, Adrián. Buenas noches. Tal vez tú podrías ayudarnos en esto, de poder saber un poco lo que es el estudio del comportamiento organizacional. Ok, vamos a recordar un poco lo que es comportamiento organizacional. ¿Alguien puede ayudarme leyendo para que todos los demás escuchen? Susana, ¿tú lo puedes hacer? Ah, no, está sin micrófono. Stephanie, tal vez. Recordando un poco, ¿qué estudia el comportamiento organizacional? Es la materia que busca establecer en qué forma afectan los individuos, los grupos y el ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa. Ok, muchas gracias, Tefita. Es bien importante que nosotros sepamos que el comportamiento organizacional va a ir a todas las áreas que hemos estado investigando. O sea, el comportamiento organizacional va a ir a hacer el estudio de las personas, de los grupos, de la organización y también cómo afectan los entornos externos. Voy a pasar la siguiente laminilla y ustedes la van a poder ver. ¿Cuáles son los niveles que estudia el comportamiento organizacional? ¿Ok? Tiene 3 niveles, a nivel individual, a nivel grupal y a nivel organizacional. Hola, Ángelo, buenas noches. ¿Qué tal la yacta? Bueno, como les decía, chicos, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Estamos viendo el estudio del comportamiento organizacional y el comportamiento organizacional se va a dedicar a estudiar en 3 niveles y en esta parte de aquí, no sé si se puede ver el manejo del mouse. En el manejo del mouse vamos a tener 2 niveles, el entorno o el contexto en el cual se reúne la organización y los valores o indicadores o variables socioculturales, ¿ok? Entonces vamos viendo qué nos dice a nivel individual que debería estudiar. A nivel individual, el comportamiento organizacional va a estudiar las características psicológicas, las conductas que intervienen como parte de lo que genera el ambiente de la organización. Cuando nosotros estudiamos a nivel individual, estudiamos los rasgos de personalidad, las actitudes, los valores que tiene la persona que viene o que es parte de la organización, ¿ya? Entonces ahí, ¿por qué nos interesa estudiar esto? Porque cuando nosotros hacemos un proceso de selección, lo que estamos buscando, aparte del expertise que pueda tener esta persona, y especialmente en los procesos de selección de personal, lo que nosotros buscamos es identificar ¿qué? Rasgos de personalidad. A ver, para un cargo, si ustedes están buscando
una secretaria. ¿Cuáles serán los rasgos de personalidad que ustedes requieren? Capacidad de organización, amabilidad, no sé, buenas relaciones interpersonales. Ok. ¿Te servirá una persona que tenga, por ejemplo, la habilidad emocional o descontrol emocional? O que, por ejemplo, cuando entra a tu oficina, No, a la gente trate mal. no para nada. Ok, entonces, tomando lo que ustedes han llevado del anterior módulo de la maestría, lo que nosotros podríamos decir que esto va a engranar o a integrar la parte de lo que es la investigación o el análisis del individuo dentro de las organizaciones y cómo estos rasgos de personalidad afectan dentro de la misma, ¿entienden? Una persona afecta en un puesto y afecta en una unidad y afecta en toda la organización. Generalmente los líderes, los que dicen, los que mejor deberían tener estos rasgos bien definidos, especialmente en nuestro ámbito, no lo tienen. Y generalmente se dejan llevar por diferentes situaciones. Y una de esas que nos falta a nosotros desarrollar es la parte del control de emociones. Entonces, ¿por qué yo he escogido este tema y les comparto a ustedes? El hecho de que he visto que, por ejemplo, tenemos autoridades a nivel público y tal vez los que trabajan en instituciones públicas no me van a dejar mentir, que estas personas que han llegado a temas o a niveles de jefaturas y de ministros, viceministros, generan por el tipo de descontrol emocional o por el poco desarrollo de la inteligencia emocional, provocan tanto en personas como en organizaciones los malestares. ¿Por qué yo les digo esto? Porque la anterior semana en la institución en la que yo me encuentro trabajando, vino el ministro de área y empezó a gritar y empezó a decir, ustedes son igual que los del Banco Unión, que Pari, y empezó a señalar a todo el mundo. Y ese momento él mostró un descontrol emocional. Hizo que todas las personas del entorno que estaban escuchando recibieran un mensaje tan negativo que eso ha bajado el nivel de productividad. Entonces, cuando nosotros estamos trabajando dentro de las áreas de recursos humanos, es importante ver cómo nosotros podemos identificar emociones positivas y emociones negativas. ¿De qué manera esto nos va a servir? Primero, para ver qué personas van a ayudar a un proceso de cambio. Cuando nosotros empezamos a generar cambios en una organización, hay personas que van a tener resistencia a este cambio. Entonces, si nosotros sabemos qué emociones se van a ir generando en una persona y en un contexto, nos va a poder ayudar a generar estrategias de acción frente a esas emociones. Si, por ejemplo, yo emito un memorándum o emito una circular que va a generar una emoción de ira, bronca, enojo, tengo que tener otra estrategia que permita de alguna manera equilibrar esto. No sé si me estoy dejando entender. Tal vez no. Díganme ustedes, por favor, necesito retroalimentación. Ángelo nos dice, pero es solo porque quieren impulsar o replicar la reñida que les han dado. Sí, generalmente esas personas solo se molestan cuando ocurre el problema y no hacen el seguimiento debido, y creo que es en lo que muchos tropezamos. Exactamente, pero no te olvides, Ángelo, que las personas tienen emociones, pero también tienen tipologías. Una persona que, por ejemplo, sepa adecuarse o tener inteligencia emocional, que es lo que nosotros estamos buscando en las instituciones, debería saber cómo poder decir o dar un mensaje. Y aunque te riñan, tú no puedes bajar, como jefe, no puedes bajar a reñir a toda tu gente, sino más bien encontrar soluciones y ser productivo, tener una actitud proactiva, porque lo que vas a generar son emociones y esas emociones a lo largo se convierten en conductas. Susana dice sí. Entonces, uno de los elementos con los cuales nosotros nos vamos a tener que trabajar especialmente como psicólogos es identificando
los tipos de rasgos de personalidad que tiene la gente, el tipo de emociones que generalmente se da en una unidad, en una organización, en una área. Luego, el comportamiento organizacional nos dice que estudiemos también a la parte de los grupos. Los grupos son muy importantes, tanto los formales e informales, puesto que ellos, una persona con una emoción negativa va a generar charlas y acciones y puede generar también o influenciar entre todos para que eso que es negativo, que está en una persona, se genere en todo un grupo. Lamentablemente en las organizaciones lo que más cunde son las cosas negativas. Les comento hoy día un pasaje que ha suscitado comentarios. Alguien de afuera ha lanzado un correo bastante fuerte acerca de acoso sexual en la oficina. La persona prácticamente han agarrado y han dicho un montón de cosas, no se han identificado. ¿Qué ha generado? Primero, el hecho de la sorpresa de a quién estaban generando este correo. Segundo, los chismes, el rumor de pasillo y por último han generado, por ejemplo, las acciones de qué se debería hacer frente a estas cosas. Entonces, nosotros, instituciones públicas, tenemos varios mecanismos administrativos para poder generar o manejar este tipo de denuncias. Y una de las cosas que nosotros necesitamos es que una denuncia o un anónimo tenga que ser bien fundamentado, ¿no? Tengo aquí, justo estamos compartiendo hace unos minutos la charla con uno de los abogados que trabaja en una institución conmigo. Él tal vez nos pueda aclarar estas situaciones. Él nos va a dar, por ejemplo, un vistazo de lo que uno tiene que hacer en este tipo de, cuando es una moción y luego esto produce este tipo de casos. Se los voy a presentar. Él es el licenciado Carlos, trabaja en el Senacir y nos va a ayudar y está conmigo en esta noche compartiendo esta charla. Sí, una persona tóxica puede generar, pero imagínense todo lo que con una emoción como esta y con un tipo de rumor puede generar. Doctor, no sé si nos puede dar una ayudadita y una explicada de estas situaciones desde un punto de vista legal. Bueno, inicialmente se debe tomar en cuenta que toda situación que pueda generar una agresión, ya sea en este caso de forma escrita y que dañe la honorabilidad de alguna persona, puede iniciar las acciones penales correspondientes a efectos de que se está vulnerando su derecho al honor, su derecho, en este caso, a la imagen que tiene institucionalmente, ¿no? Como trabajador de cualquier institución. Entonces, el tipo de ofensas o situaciones que pueda generar cualquier situación, como en este caso se pueda generar en el trabajo de parte de anónima, como nos señala la licenciada, debemos, por un lado, realizar la investigación de verificar quién es la persona que estuviera realizando este tipo de acciones y también ver la parte afectada, ¿no? Porque como afectado genera también, ¿no?, un desperfecto en su vida, toda vez que la persona va a quedar afectada en su derecho al trabajo. Porque como en toda institución pública, a merced de cualquier denuncia o situación, se procede a una investigación, ya sea en la parte administrativa, que puede derivar posteriormente a acciones legales. A efectos de verificar si efectivamente se ha suscitado o no aquel hecho que puede ser, como lo señalaban, un simple rumor, o como puede verificarse y llegar a concretarse, a llegar a verificar que esas acciones conllevan un delito. Doctor, una consultita. Por ejemplo, esto ha nacido a merced de un enojo, supuestamente, una emoción como la que se da cuando una persona está enojada. O sea, una cosa es que se pueda dar el acoso y otra cosa es realmente identificar las variables, ¿cómo se dicen? Subsumir la acción que se hubiera realizado a un delito que estuviera tipificado en el Código Penal. Ok, entonces considerando esa emoción y a raíz de todo esto, tampoco un correo o una cosa así funciona para
poder generar este tipo de situaciones, porque están mellando por una acción, una emoción de un momento, están mellando la dignidad de otra persona. Exactamente, por eso hay muchas veces donde las personas pueden actuar al calor de una rabieta o al final puede tomar en cuenta muchos factores que determinan cualquier agresión, en este caso de forma escrita, que puede ameritar la violación de un derecho de una persona, que en este caso se está viendo afectada por el tema de este rumor, que este rumor puede llegar posteriormente a verificarse y cerciorarse, puede llegarse. Pero el de la violación al derecho a la imagen que tiene esta persona o el derecho que posteriormente puede ser vulnerado como el derecho al trabajo y demás situaciones, a consecuencia de cualquier situación que se ha generado por un tema de un impulso de esta persona, puede propiciar las acciones legales correspondientes, ya sea por parte de la defensa del ofendido, en este caso, como puede ser de la institución hacia la persona que está agrediendo sin tener ningún medio de prueba o cualquier situación en contra de otro. Más aún, si tuviera pruebas y demás situaciones, tiene las acciones correspondientes para, ya sean administrativas o legales, para llegar al fin del meollo. Pero en este caso simplemente se trata de una situación, de un impulso, ¿no? Como nos señalaba la licenciada, que puede generar en este caso acciones legales correspondientes, posteriores a que se investigue esta situación. Entonces, muchas veces podemos tomar como atenuante este tema de que una persona, al calor de un enojo, al calor de cualquier situación, realice este tipo de situaciones, pero tenemos que también tomar en cuenta las consecuencias de estas acciones, las consecuencias que pueden generar una violación de un derecho de otra persona. Y a partir de que se genere esta situación, pueden iniciarse las acciones legales correspondientes. ¿Qué tal? A ver, señores colegas, ¿cuál es su opinión? Porque estamos aquí para ir debatiendo. Adrián, por ejemplo, señala de que el estilo de liderazgo es fundamental. A ver, ¿alguien quería hablar? Sí, yo iba a decir que me parece muy buena la aclaración, ¿no? Es importante que podamos distinguir cuando realmente se ha habido el delito y cuando es simplemente por chisme, por enojo. Sí, es importante porque toda emoción que ustedes guarden y esa emoción que se convierte en una conducta puede generar, como decía, los diferentes tipos de tipos penales, como en este caso puede ser las injurias, puede ser la calumnia, o sea, diferentes tipos de ofensa que dañan el honor de las personas. Ok, entonces cuando nosotros vemos que dentro de los grupos se está produciendo eso, tanto en la parte privada como en la parte pública, se tiene que considerar que las emociones en algún momento se van a convertir o se pueden transformar en acciones. Y esas acciones en algún momento si están dañando la imagen y el honor de la persona, nos pueden llegar a traer no solamente consecuencias de tipo administrativo, sino también de tipo legal, porque se está yendo más allá. Estefanía nos dice, y en este caso la persona sería despedida de la institución o cuál sería su sanción. En el caso de este ha sido un correo electrónico que ha señalado que hay acoso sexual, pero tanto en el área pública como en el área privada se tiene que tener un procedimiento. Doctor, ¿nos puede explicar, por ejemplo, cómo se da esto? En este caso, como toda institución pública, bueno, en razón de que pueda ser de conocimiento público el correo electrónico, como muchas veces la administración pública se maneja por el tema de una relación institucional vía correo electrónico. Entonces, mucho depende de que el correo electrónico haya sido de conocimiento solamente de una persona, de ciertas personas, o haya sido conocimiento de toda la institución. Que eso amerita en sí una investigación de parte de la máxima autoridad ejecutiva, que por parte de su jefatura de personal o por el área de personal procederán a tomar acciones primeramente administrativas, ya sea la parte de informática y demás, para verificar quién podría haber realizado, desde dónde se podría haber realizado el origen de esta situación. Ahora,
como señalábamos el tema, o como nos ponía de ejemplo la licenciada, el tema de un acoso sexual, que ya viene a ser una figura legal diferente, que puede en este caso afectar tanto la honorabilidad de la persona a la que se le está acusando cierto delito, puesto que la misma cuenta con familia, cuenta con, no sé, una trayectoria y demás situaciones, como la afectada, que puede ser a la que se le estuviera realizando el acoso sexual, que también puede contar con una familia. Entonces, si cualquiera de los dos podría iniciar acciones, entonces se deriva esto a la fiscalía. Y bueno, se tendría que primero denunciar a la policía, tomar acciones, se podría tomar la acción directa, verificar las computadoras, secuestrar las computadoras, verificar de dónde ha surgido esta situación, porque al final lo que se estuviera denunciando es un delito de acoso sexual, ¿no? Entonces, una vez que se proceda a este trámite, entonces se identificará quién es la persona que hubiera emitido eso. Ahora, efectivamente, en la parte administrativa, como se tiene igual un procedimiento, se tiene que notificar, o en este caso se iniciará un proceso administrativo contra el que se presuma responsable, como en este caso hay reglamentos internos que establecen el procedimiento para notificarles, para señalarles que puedan establecer sus medios de defensa y demás situaciones a efectos de deslindar responsabilidad. Una vez concluido el proceso administrativo se determinará cuál la sanción, que en este caso puede llegar a ser la destitución. Pero muchas veces la administración pública determina, como en muchos casos han debido ver, la destitución directamente sin el proceso administrativo, que efectivamente va a generar mecanismos de defensa de parte del afectado. Esa sería la parte administrativa. En la parte legal, los ofendidos, que en este caso sería quien hubiera acosado sexualmente y quien hubiera sido acosada sexualmente, pueden iniciar una acción penal en delitos de acción privada, como en este caso, contrario honor y demás situaciones. Angelo dice, también es bueno inducir o reinducir sobre procesos internos, denuncias y las implicaciones que tiene. Exacto, no por eso. En la parte administrativa se toma en cuenta que hay un juez sumariante. Este juez sumariante va a ser el que va a determinar y va a establecer todos los antecedentes de la persona a la que se le estuviera acusando en este caso, de la propagación de un correo electrónico. En realidad, mucho dista de lo que uno pueda decir verbalmente como un chisme, un rumor y demás situaciones frente a una persona o frente a varias personas, ¿no? De acuerdo a la acción que se hubiera cometido, se va subsumiendo a un delito. En este caso podría adecuarse, no sé, a injuria, a una calumnia y demás situaciones en referencia a que no se está probando, simplemente se está determinando vía un correo electrónico. Entonces, esta persona va a ser pasible inicialmente un proceso administrativo y posteriormente los afectados iniciarán una acción penal si es que así lo vieren conveniente. Ok, y en el caso de las empresas privadas, o sea, de las empresas que no son públicas, ¿cuál sería el tipo de situaciones que pueda generar porque parte de personas enojadas, de personas que no pueden hacer un control y un manejo y conducir adecuadamente una denuncia, este tipo de situaciones. En el tipo de las personas que trabajan en empresas privadas o que están contempladas en la Ley General del Trabajo, ¿cuáles serían los pasos que tendrían que seguir ellos? De la misma forma, toda empresa tiene un reglamento interno. Ahora, las empresas privadas son un poco más abiertas, claro, sin escaparse de la Ley General del Trabajo, en el tema de relación e interacción entre su personal. Entonces, muchas veces, igual, como en toda empresa, existe un medio de comunicación que es vía electrónica. Entonces, aquella persona, muchas veces en la empresa, aquella persona que abusa de estos medios que le han sido otorgados para realizar este tipo de ofensas o cualquier situación que no atañe a sus funciones o a su relación laboral, entonces debe resolverlo, o sea, es muy propio ya de la institución privada, pero no debe alejarse de la Ley General del Trabajo. Ahora, debemos tomar en cuenta en el tema de la Ley General del Trabajo que existen las causales de despido. En las causales de despido se señala que igual, previo proceso administrativo,
se puede validar un despido que en este caso ameritaría después de una investigación y de establecerse si efectivamente esta persona hubiera hecho un mal uso de un bien que se le ha brindado para su medio de trabajo, no así para realizar este tipo de acciones. Y si tuviera, ahora, pasando a otro tema, digamos, que una persona que sintiera este acoso sexual o diferentes situaciones, que tuviera este problema, puede claramente denunciarlo ante la Jefatura Departamental del Trabajo y demás situaciones, los inspectores del trabajo, que procederán a hacer una investigación. Muchas veces las personas al calor no sé, de la furia del momento o no sé, de ya no aguantar ciertas situaciones, proceden a hacer estos actos que son reprochables y que posteriormente pueden derivar en acciones penales, siendo que en un afán de clarificar esta situación podrían realizar por otros medios estas denuncias y demás situaciones a efectos de que se proceda a una investigación. Aquí de Stephanie Carrión nos dice, conozco instituciones privadas que ante faltas de este tipo o de cualquier otro tipo, el empleado es inmediatamente despedido antes de empezar cualquier proceso de investigación. Exactamente, por eso justamente tenemos las inspectorías del trabajo. Cuando ocurren este tipo de situaciones, sobre todo en las empresas privadas, el derecho al trabajo es ampliamente protegido. Entonces, uno debe respaldar su decisión cuando procede a despedir a una persona. Esta persona, si se viera afectada cuando ha sido despedida sin ninguna causal justificada, puede dirigirse a la Inspectoría del Trabajo, quien va a asumir la defensa y posteriormente exigirá los derechos que le corresponden. Efectivamente, el proceso de investigación que se requiere para este tipo de casos es necesario desde lo que establece la Ley General del Trabajo. Por lo tanto, si no se ha cumplido con ese requisito, es pasible a sanciones, bueno, en este caso sanciones económicas que van a derivar en el pago de los derechos que le asisten a un trabajador, como sea el desahucio y demás multas que corresponden a un trabajador. Susana, a ver, otra reincorporación, GIG. Angelo, Susana, sí. Como ven, y como nos estaba explicando, muchas veces, querido doctor, la situación de no poder controlar las emociones puede provocar no solamente problemas a nivel individual. Si las personas no sabemos controlar este tipo de situaciones, nos van a provocar problemas también a nivel grupal, y no solamente problemas, sino pueden llegar a ser situaciones legales en las cuales lamentablemente los jefes o las personas de recursos humanos van a tener que estar metidas. Entonces, es importante, dice Stephanie, saber de todo, doctor. En el caso de las empresas privadas existe un problema de abuso de autoridad. Es cierto, sí existe por parte de, no solamente, creo que en todas las empresas en el ámbito laboral boliviano. Pero ahí, como decía el doctor, están primero los derechos de las personas que están fundamentadas y basadas en dos tipos de leyes. Una, la Ley General del Trabajo, donde protege al trabajador, y la otra, para nosotros los que somos servidores públicos, la Ley del Estatuto del Funcionario Público. Y también los reglamentos internos de personal, donde sí también se ven y se evalúan ese tipo de situaciones. Un documento que utilizan ambos tipos de instituciones podría ser el Código de Ética, ¿verdad? Sí, muchas veces, claro. El Código de Ética es similar al Reglamento Interno de Personal de las instituciones públicas, efectivamente, donde establece el comportamiento que deben tener todos los trabajadores en las instituciones y empresas privadas. Entonces, a partir del incumplimiento a cualquiera de estas situaciones, se genera un conflicto entre el trabajador y el empresario, en este caso, la administración pública. Por eso se debe tener el cuidado correspondiente a partir de que uno es, ya sea funcionario público o trabajador, de realizar las acciones conforme establece el estatuto o sus reglamentos internos de personal, donde se señalan los derechos, así como las obligaciones que tiene cada trabajador.
Ok, aquí dice Alberto, Marcelito Ortuño, por el tema de horario que no se respeta, dice que hay un abuso de poder por el tiempo de la demasía de trabajo. Hay muchas horas más de las 8 horas que están establecidas. Y dice, Carolina, ¿y si se puede hacer, y qué se puede hacer si no se hace en caso a una denuncia de este tipo? A ver, vamos a ver los demás. Ángelo dice, de hecho, si las causas no son sólidas, la pérdida es aún peor para la empresa y al menos para el ministerio. Y al menos el ministerio en la mayoría de los casos estará protegiendo los derechos del trabajador. Sí, yo creo que dentro de los procesos que tienen que tener las empresas, tanto públicas como privadas, para ver este tipo de situaciones como la que hoy día se ha dado en la institución en la que trabajo, tiene que considerar todas las aristas, porque uno puede ser a raíz de un impulso o de una emoción que salga esto, y otro puede ser que efectivamente se esté dando y se tiene que llegar a hacer los trámites y procesos administrativos correspondientes. Ángelo nos dice, de hecho, si las causas no son sólidas, la pérdida, eso ya hemos leído, ¿no? Entonces, es importante que ustedes consideren dentro de lo que es el mundo de los recursos humanos, este tipo de temas que son bien transversales a todo. Entonces, la emoción, el impacto de las emociones negativas que nosotros tengamos en el trabajo pueden provocar también problemas de tipo legal. Y ahí no vamos a tener que ir a otras instancias, ¿no? Susana dice, y sí, y un trabajador acude al Ministerio de Trabajo siempre ganará el trabajador. Si el trabajador, si la empresa como empresa no tiene bien establecidas las cosas, doctor, sí podría ganar, pero si la empresa ha hecho todos los procesos de evaluación del desempeño y en este caso, por ejemplo, si ha llegado a identificar de que la persona no ha cometido esto, también tendrá que ver de cómo se resarcen los daños, ¿no? Exacto. No, en este caso hay una diferencia, digamos, ¿no? Como señalan, efectivamente el derecho al trabajo, o en este caso el derecho que protege a los trabajadores, es ampliamente protegido. O sea, tiene, como ustedes señalan, siempre las de ganar, pero para ganar tiene que tener en mente que debe cumplir todos los requisitos. Debe haber cumplido como trabajador todo lo que manda la ley. En este caso, si es que se prueba que efectivamente hubiera, no sé, realizado alguna situación que no atañe a su trabajo y que de paso, o sea, ha causado un daño hacia otro trabajador, en este caso puede ser de alto rango, de bajo rango, cualquier situación, eso genera una causal de despido. Entonces, como lo señalaban, efectivamente, sí, el empresario puede abusar y es que lo hace, ¿no? A los trabajadores con horarios fuera, o sea, trabajar fuera de horario, trabajar muchas veces en donde no le corresponde, suplir otras situaciones y demás, que uno como parte del trabajo está obligado a hacer. Pero mientras no exceda los límites de la ley, por ejemplo, en este caso pueda, no sé, transgredir algún derecho de este trabajador, efectivamente el trabajador a denuncia y demás va a ganar y como muy bien lo señalaban, si el trabajador solicita la reincorporación, pues va a procederse a su reincorporación, toda vez que no se ha justificado el despido. En el tema privado, en este caso en las empresas y demás que están acogidas a la Ley General del Trabajo, se toma muy en cuenta establecer la causal de despido, que no ocurre muchas veces en la administración pública. Como ustedes lo habrán visto también en los casos de la administración pública, los despidos pueden ser de forma directa y muchas veces arbitraria. Y la única forma de defensa que puede tener este trabajador es acudir, no sé, a instancias que puedan protegerle, que en el caso del Ministerio de Trabajo también puede asistirle en algunos casos, pero que no tiene la obligatoriedad de reincorporar o de alguna situación, siempre y cuando, porque no están acogidos a la Ley General del Trabajo, sino, como lo señalaba la licenciada, el Estatuto del Funcionario Público. Entonces, no sé, o sea, me gusta que tengan esa motivación y además el de conocer
muchas veces los derechos que todos tenemos, porque al final nosotros todos trabajamos, todos prestamos funciones y demás situaciones. Entonces, como alguna vez nos han señalado, el comportamiento que cada uno pueda demostrar dentro de sus funciones va a repercutir en que uno pueda alegar un despido injustificado o, en su caso, no tener causal y de modo acogerse al despido porque hubiera incurrido en cualquiera de estas situaciones. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Antes de que le agradezcamos por el conocimiento que nos ha generado dentro de este ámbito que podría darse o se da en algunas instituciones. Mudos mis colegas. Dice, el tema de la carta de retiro es legal. Y también, en realidad, por lo que menciona el doctor, es que muchas empresas inducen a las renuncias voluntarias. Exacto. Hay una figura legal en el tema del, bueno, como estamos viendo la Ley General del Trabajo, el despido indirecto. Hay causales para determinar un despido indirecto, como puede ser, por ejemplo, en este caso, como señalan, bajarle del rango a una persona que estuviera en cierto cargo, con menos sueldo, o remitirlo a otro distrito, o en este caso sobrecargarle de trabajo y otras situaciones que no corresponderían a su puesto. Entonces, ahí sí se genera una causal de despido indirecto. Ahora, efectivamente, hay otras situaciones que no se adecúan a este despido indirecto y efectivamente, como señalan compañero Ángelo Arauco, efectivamente las empresas pueden inducir a renuncias, ¿no? Y esto justamente se adecúa a lo que se llama el acoso laboral. El acoso laboral es una figura donde en este caso el empleador procede a realizar muchas más actividades y otro tipo de situaciones que no atañen al puesto del trabajador, que incitan a que esta persona pueda presentar una renuncia voluntaria. O sea, en este caso voluntariamente, pero a expensas de la presión que genera el empleador sobre el trabajador. A esto se llama, esta figura se adecua al acoso laboral, que puede ser denunciado también ante el Ministerio del Trabajo, en este caso a la jefatura departamental. Rebajar el sueldo efectivamente resulta ser un despido indirecto, como nos preguntaban. Efectivamente, sobre todo en el tema de los trabajadores que pertenecen a la Ley General del Trabajo, sí existe un tema de que se obliga a que renuncien, o en este caso propician con ciertos actos generar la renuncia del trabajador, pero previo a la renuncia puede apersonarse ante la jefatura del Departamento del Trabajo y denunciar el tema del acoso laboral. Referente a la consulta de los 6 días, efectivamente, como es ampliamente protector el derecho al trabajo, el tema de los 6 días inclusive puede ser determinado como un tema de adecuarlo inclusive a la vacación que hubiera tenido el trabajador, o como un mecanismo de defensa, ¿no? Es amplio realmente la protección que se da a los trabajadores. Entonces muchas veces ha habido trabajadores donde dejaban de asistir a su fuente laboral por 6 días continuos, que es consecuencia de una causal de despido. Pero si el trabajador contaba con vacaciones, puede señalar que esos días se adecuan como vacación y posteriormente retornar, ¿no?, a su fuente laboral. Pero esos son más temas de interpretación de la norma. ¿Hemos leído lo de Carolina? No. Carolina dice, y doctor, ¿qué se puede hacer cuando todo el tiempo amenazan que van a despedir para hacer que el empleado se quede más tiempo, entre otras cosas? Y en el ministerio hay gente que no hace nada porque conoce a alguien de la empresa. No, por eso efectivamente todo lo que yo les relataba en referencia al tema de que el empleador podría generar el tema de una animadversión hacia sus trabajadores, otorgándole más trabajo y otro tipo de situaciones, genera un acoso laboral. El acoso laboral demuestra que aquel empleador que ha contratado a una persona para realizar una actividad y aparte de esta actividad el empleador propicia o genera un clima laboral donde le va
entregar o otorgar más trabajo de lo que le corresponde, quedarse hasta altas horas de trabajo y otro tipo de situaciones se configuran en el acoso laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador está obligado a realizar para lo que se le ha contratado, no así para otro tipo de funciones, que en este caso, si se le incrementan las funciones, deberían erogarse mayores beneficios económicos en favor de él. Entonces, todos esos temas se engloban al acoso laboral. Efectivamente, la administración pública es un tanto diferente, donde puede realizar efectivamente algún tipo de denuncia, pero no manifestar en el tema de acoso laboral de acuerdo a la Ley General del Trabajo, sino bajo el Estatuto del Funcionario Público. Ok, aquí hay una pregunta que dice de Susana. Cuando está finalizando su contrato de una funcionaria ya en su segundo contrato y ella a propósito se embaraza, ¿qué se podría hacer? No hay más presupuesto para este trabajo. Cuando se habla de esta figura, doctor, es bien delicado, ¿no? Porque uno, el gobierno o el Estado y las normas protegen mucho a las personas que están en estado de gestación. Pero, a ver, voy a cederle la palabra. Hay que tomar en cuenta el tipo de contrato que tiene el trabajador en el tema del caso de la trabajadora que estuviera embarazada. Si bien en sí es un derecho protegido, el de una madre en gestación, no es necesidad inclusive que pueda poner en conocimiento del empleador a efectos de que se le reconozca el beneficio de su fuente laboral hasta el primer año del menor. Sin embargo, se debe tomar en cuenta el tipo de contrato, ¿no?, que esta persona hubiera tenido. Porque esto, pues, inclusive, ha habido personas, como muchos deben conocer, la mayoría de los trabajos, sobre todo en la administración pública, lo que se hace es el prestar funciones como consultor de línea, que efectivamente es un contrato, pero es un contrato de consultoría de línea, que efectivamente trabajan para la administración pública, pero que no dependen de la administración pública. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado y ha referido de que estas personas no gozarían del derecho a ser protegidas conforme una persona que tuviera un contrato estable con la administración pública o ya sea una empresa privada, que tendrían la obligación de mantener su fuente laboral hasta el año de cumplimiento del menor. Y en el tema de horarios para los empleados, a diferencia de los obreros, dice Ángelo, también es usado con el término de empleado de confianza y las empresas lo respaldan como un cargo con beneficios adicionales. En el tema por eso ya ese es un tema más, pienso ya, el propio de la empresa, que en referencia a los empleados de confianza, efectivamente, como bien lo señala, es un cargo que está a disposición del empleador, que en este caso sería, no sé, la MAE, que dispone de traer a un trabajador y otorgar. Ahora, muchas veces hay que tomar en cuenta que, a diferencia de los trabajadores que están bajo la Ley General del Trabajo, los trabajadores de la administración pública también están sometidos a la a la responsabilidad por la función pública. ¿Esto qué quiere decir? Que si aquella persona, por más que sea de su confianza, y contrata a cierta persona que no está adecuada para el cargo, incurre en una afectación al Estado. ¿Por qué? Porque está contratando o está requiriendo los servicios de una persona que no se adecuaría a un cargo. Ciertos cargos, como pueden ustedes ver, por ejemplo, póngase un cargo de alto rango que requiere un nivel de licenciatura y pongamos una persona que no tuviera el grado, incurre al haber realizado la contratación en responsabilidad por la función pública, que posteriormente, mediante una auditoría, se puede determinar el daño civil y demás situaciones. A ver, dice Alcira, cuando los obligan a trabajo extra y como forma como forma de flexibilidad mencionan que pueden hacerlo en casa, ¿se considera acoso laboral? Por eso muchas veces hay que diferenciar, como les digo, los empleados públicos, a los servidores públicos de los empleados de empresas privadas. El tema del trabajo extra, en el tema de la Ley General del Trabajo, tiene que ser cancelado conforme corresponde. El trabajo más allá del que se ha establecido se tiene que pagar conforme manda la ley. En el caso de la administración pública,
como todo servidor público debe cumplir sus funciones, sea más allá de las horas extras o no, pero debe cumplir el trabajo al que se le ha encomendado. Entonces, muchas veces sí, la persona decide llevarse el trabajo a casa o demás situaciones, ya es propio de la persona. Pero si es dada por el jefe, le dice, porque estás tú contratado, llévate a tu casa, o sea, puedes hacerlo en tu casa. Exacto. Ahora tiene que haber, o sea, un nivel de lógica y en este caso mucho depende de cómo trabaje el empleador. El empleador debe establecer el tipo de carga laboral que se va a entregar a cierta persona dentro de un marco de lógica. O sea, no se puede pretender, pónganse el caso, aquellos que, no sé, elaboran informes de cualquier situación, que en un informe le demandan 1 hora, pero que le digan, para mañana usted me entrega 30 informes. O sea, es algo imposible, o sea, es algo que no se valora. Póngase que al día siguiente usted no lo entrega, porque la lógica no alcanza a permitir que esta persona pueda cumplir este tipo de trabajo, y le llega un memorándum de sanción por no haber cumplido. O sea, ese tipo de acciones sí va a generar el tema del acoso laboral. ¿Por qué? Porque la solicitud que ha realizado este empleador se encuentra fuera del marco de la lógica. O sea, por más que uno se hubiera quedado todo el día y toda la noche y demás, no lo hubiera podido entregar. Otra sería la situación que esta persona se le diga, usted me entrega mañana los 30 informes pendientes que usted tiene desde el anterior mes. Ahí sí puede elaborar el memorándum de sanción conforme corresponde. Por eso les decía, toda acción deviene del trabajador mientras sus derechos sean violentados. Si es que el trabajador, cuando quiera defender cierto derecho y sea atribuible a él la omisión, va a generar que el empleador, en este caso, o el administrador público, tenga la razón. Entonces, muchas veces el comportamiento de cada persona depende de cómo vaya a elaborar sus funciones dentro de cualquier relación laboral. Ok. Doctor, ha sido muy, muy beneficioso para nosotros poder escuchar y saber que nosotros tenemos que cuidar, o sea, las empresas en las cuales están las personas, los grupos y las personas que dirigen las empresas, tenemos que cuidar mucho el tipo de emociones y el tipo de actuar que tenemos que tener, ¿verdad? Este actuar tiene que estar contemplado dentro de los márgenes, que es el respeto mutuo, el respeto a los derechos que tienen tanto los trabajadores como la empresa, porque así como hay trabajadores que son muy buenos, también hay empresas que son muy buenas y también hay trabajadores que se aprovechan y también hay empresas que se aprovechan. Entonces, un equilibrio es bien importante para poder tener en paz a la gente, pero eso deriva también de una persona que pueda liderar esto, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado. Sí, así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Y una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar es en que estos derechos sean de manera igual o imparcial, ecuánimes para todos, ¿no? Debemos cuidar las relaciones, funciones e intenciones dentro de la empresa. Es cierto, porque puede ser manipulado por las dos partes. Los empleados pueden manipular a que se generen mayores beneficios y las empresas pueden utilizar el poder que tienen para generar mayores beneficios y no respetar los derechos de los trabajadores. Entonces, doctor, le agradezco bastante. Lo vamos a ir invitando para algunas de las sesiones durante este tiempo, porque es bien importante que nosotros como psicólogos tengamos este enfoque, no solamente de ver a las personas, sino también el contexto, que es lo que hace también el comportamiento organizacional. Entonces, vamos a continuar con el temario, ya que hemos visto las cosas que pueden producir. Primero, una emoción mal llevada, mal manejada, puede generar una acción también de manera negativa. Entonces,
nosotros que estamos trabajando en recursos humanos, tratemos de tener el equilibrio siempre, ¿no? Entonces, como estábamos hablando dentro de este contexto, esto es al nivel de grupo que nosotros vamos a ir trabajando en lo que es comportamiento organizacional, y la parte ya macro la vamos a hacer a nivel de toda la organización. Empezamos con la personita que viene, esta personita se agrupa con todas las otras personitas y cada grupo hace unidades, hace departamentos, jefaturas y luego se hace una gran empresa. Entonces, ahí vamos a ir determinando cuáles son las conductas que se van dando en los diferentes niveles. ¿Está bien? ¿Alguna observación, alguna cosa? Aquí vamos viendo el comportamiento. ¿Sí? Lisa, tenía una duda, no me ha quedado claro. Por ejemplo, en el caso que acaba usted de comentar sobre esa situación de acoso, adicionalmente a todo lo que el doctor ha mencionado, que se debe realizar el proceso de investigación y todo lo demás, ¿cómo es la participación de recursos humanos ahí específicamente con esta persona? Bueno, sabiendo que en este caso es anónimo, ¿no? Pero ¿cómo sería la participación de recursos humanos? Justamente basándonos en, nosotros tenemos dos documentos que utilizamos en la mayoría de las instituciones, y uno de los que nos da qué elementos vamos a trabajar es el reglamento interno y el código de ética. Entonces, dentro de estos dos, por ejemplo, en caso de, y además, a este reglamento están las leyes que sustentan este tipo de acciones que se puedan dar en una organización. Justamente hay la ley, doctor, sobre acoso laboral y acoso sexual. Entonces está tipificado, pero tiene que estar inserto dentro de un reglamento interno y dentro de también de las sanciones que se dan, porque lo que hace un acoso sexual es mediar de manera, ¿cómo se dice? De manera directa a la persona. Entonces, las sanciones que puedan desarrollarse de esa acción tienen que estar tipificadas en un reglamento interno. En este caso, por ejemplo, que les estaba comentando de este correo lanzado de forma anónima en un medio tecnológico, un medio de comunicación masiva, pues nosotros como recursos humanos hemos dado a conocer esta situación a la máxima autoridad. La máxima autoridad ha iniciado ya el proceso de ver de qué IP ha salido, si ha salido de alguna computadora de la institución, identificar si hay alguna, va a solicitar la investigación con la empresa que nos dota el Internet, y ver hasta qué punto ha sido eso, ¿no? Y cómo ha llegado, porque para poder lanzar en un correo institucional uno tiene que tener acceso a todos los correos institucionales de toda la empresa. Entonces, otra acción que nosotros estamos generando como recursos humanos es el hecho de dar a conocer o de capacitar de alguna manera a la gente sobre los procesos que se tienen que seguir en caso de tratar o de realizar una denuncia. Entonces, la denuncia, hay el Departamento de Recursos Humanos, la Gerencia General, en el caso de las empresas públicas, las unidades de transparencia, con los cuales, si una denuncia está fundamentada y además tiene bases sólidas, porque yo puedo decir, me han acosado, digamos, ¿no? O decir, aquí a través de las charlas que yo tengo con mis colegas, uno de ellos me está acosando. Y la verdad que tiene que prevalecer el equilibrio y realmente la lógica. Si una palabra o puede ser mal interpretada, mal percibida, o si efectivamente se está realizando la acción. Entonces, recursos humanos ahí es un mediador de los procesos que se vayan a dar. No sé si he respondido tu pregunta, Stephanie. Ángelo dice, considero que debe existir un criterio de sondeo preliminar discrecional que es parte fundamental de la inteligencia emocional. Exactamente. Primero, no podemos, que debe ser el rol de personal de recursos humanos. Primero,
cuando nosotros tenemos que iniciar cualquier acción legal, porque esto deriva, o sea, tiene una parte legal, un fundamento. Entonces, nosotros no podemos lanzar a criterio a decir, esta persona es ladrona. Ustedes han visto, inclusive en los mismos, en todos los lugares, si ustedes quieren señalar y poner algún adjetivo o una calificación a una persona que sea de manera negativa, ustedes tienen que comprobar que es ladrón, que es acosador, que es mentiroso, que ha hecho esto o hecho el otro. Entonces, no es fácil lanzar esas cosas y además, por el otro lado, llegar a identificar si son ciertas o no. Porque algunas veces es palabra contra palabra o como en este caso simplemente va a ser un correo y una... ¿Qué es lo que ha generado psicológicamente esto? Ha generado que la gente empiece a rumorear, ¿no? Pero una acción, si quiere ser bien realizada, tiene que ir por una vía legal. Y eso significa, no tienen que firmarla, pero tiene que este anónimo llegar de manera formal, tal vez en un sobre, a través de los conductos regulares para que las personas tomen acciones. Si bien es un conducto el correo electrónico, pero no es un conducto formal regular, porque no se puede identificar, no hay bases para poder decir sí. En una denuncia se tiene que establecer fechas, se tienen que establecer acciones como que me ha tocado, me ha agarrado de la nalga, o sea, ese tipo de cosas. Adrián nos dice, también será importante generar políticas educativas para la prevención del acoso, un profundo malestar. Sí, han generado un profundo malestar organizacional y sí, nosotros tenemos que ver de que este tipo de acciones no son las adecuadas. O sea, tenemos que partir que hay una ley que protege a cualquier tipo de persona, sea hombre, sea mujer o varón. Esta ley protege de que tenga derechos y que esos derechos se respeten donde va a ir. La verdad es algo que se da en las instituciones no de manera permanente, pero es utilizado por los mismos personal o puede ser personal externo con el hecho de poder generar daño a la persona o a la imagen de esa persona. ¿Está bien? No sé si me he dejado entender o estoy chipada. Entonces, cuando... Gracias, Alcira. Entonces, cuando vamos viendo todos estos temas, estimados colegas, tenemos que ver que las personas se van a ir desarrollando en los diferentes niveles. Como hemos dicho, a nivel individual, nos va a interesar a nosotros poder identificar primero los rasgos, las actitudes, el tipo de emociones, que sean emociones positivas, negativas, que sean actitudes positivas, negativas, los rasgos de personalidad para ver cómo se influencian unos entre otros y por ende van a generar una motivación o una desmotivación, productividad, van a influenciar también en la parte del compromiso y la ética con la que nosotros tenemos que manejarnos, que ha sido parte de lo que hemos estado charlando el día de hoy. La otra parte también serán las actitudes que vamos a tener frente a los tiempos, al tipo de forma de llevar el trabajo en las instituciones, los valores que vamos a generar nosotros como recursos humanos para que se vaya dando. Y dentro de los procesos de comportamiento organizacional que van a estudiar a nivel individual, grupal y organizacional, no debemos olvidarnos que hay variables que también influyen en todo esto. Son los sistemas económicos, los sistemas legales, los sistemas políticos, la tecnología. En este caso, el uso de la tecnología que ha dejado y que permite poder comunicarnos de manera instantánea a cada uno de nosotros. El sistema político que tiene una organización y dentro de cuál se va funcionando. El sistema legal, las normativas, desde la Constitución Política del Estado, el tipo de empresa que es, el tipo de normativa que se adecua a esta empresa y el sistema económico, en el cual toditos nos vemos inmersos. Hay otros elementos como son las variables socioculturales
que también influyen dentro de los comportamientos que tiene la persona, el grupo y la misma organización, la religión, la educación y el idioma. Por ejemplo, es algo que nos ha pasado a nosotros, en funcionarios públicos. La anterior semana ha sido el 2 de noviembre, el Día de los Difuntos. Somos un Estado laico, pero sin embargo, desde las altas esferas del Estado Plurinacional de Bolivia nos han pedido que se realicen mesitas o mesas para las instituciones en cada mesa, y nos han obligado. Siendo un Estado laico y las mesas y todo esto va casado a una cultura, a una religión, va casado a las diferentes creencias que nosotros tenemos, ¿no? Ángelo dice, sin embargo, nos gustan los feriados y las fiestas. Sí, es cierto, nos gusta, es algo bien cierto, pero hay algunas personas, o sea, estas son instituidas por una serie de situaciones, ¿no? Son bienvenidos los feriados, es cierto, pero una persona, por ejemplo, que tiene o profesa una religión, le va a importar mucho el hecho de que no se le obligue a hacer algo, se está agrediendo su personalidad, se está rompiendo con el respeto que debería haber para las creencias y la cultura que él profesa, ¿no? Pero es algo que se va dando en nuestro ámbito laboral, y es con las cosas que ustedes van a tener que trabajar. Ok, voy a dejar aquí, vamos a seguir esto del comportamiento organizacional y las variables. No sé si está en la página la parte del comportamiento a nivel psicológico y todo lo que les he pasado. Si no está, por favor, hazme recuerdo, y mañana yo les voy a ir pasando toda la información. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Porque es importante medir las emociones y las consecuencias que pueden tener a nivel de organizaciones. Entonces, para mí es importante que ustedes puedan realizar un diagnóstico de las emociones y cómo estas van a influir en la productividad, van a influir en el cumplimiento de objetivos. Hay empresas, y una de ellas, por ejemplo, es Senacid, que llega al cumplimiento de objetivos. Como les comentaba algunas veces, si bien llegan, pero ¿cuál es el tipo de motivación o cuáles son los elementos con los que los funcionarios están trabajando? Y ese es un objeto de estudio de la psicología para todo esto, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿No les gusta? ¿Les gusta? Les voy a mandar también los videos. ¿Gusta? ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, lo que yo les voy a pedir es para el próximo martes. ¿Será posible que ustedes puedan leer un poquitito sobre las 10 hojitas que les he pasado sobre lo que es las emociones, de dónde deriva? Creo que como personas estudiosas del comportamiento de los seres humanos, nosotros necesitamos tener un poquito de la base teórica. Entonces, les pediré por favor que puedan leer el contenido teórico que tiene. Si no lo encuentran, pídanmelo, yo se los voy a subir se los puedo subir el día de mañana. Y la otra información, si ustedes desean, yo creo que Stephanie creo que conoce la oficina donde trabajo, o tal vez algunos de ustedes podría subir por ahí. Yo se los tengo en un flash para que los puedan subir a la nube. Tengo como 56 documentos que les puede ayudar a crear o a investigar o a hacer el diagnóstico de las emociones en la organización. Sí, las emociones en el ambiente laboral, viene y deriva desde la parte etimológica, el concepto, tenemos las fases que se dan. Entonces, para mí, darles la información es lo mejor que yo puedo hacer, porque ustedes con eso van a tener las bases para poder trabajar sobre este tema. ¿Les parece? Entonces, Stephanie, mañana podrías ir por la oficina para que suban todos los documentos que tengo, e inclusive tengo unos juegos de cómo ustedes pueden aplicar en las unidades para ver qué tipo de emociones generalmente se dan en las mismas y cuáles son las causas por las cuales hay emociones y estados de ánimo en ciertas unidades.
Claro, a las 4, sí, perfecto, por favor. Entonces, Stephanie, a las 4 yo te espero en la oficina y por favor les pasas a todos tus compañeros. Es harta información, pero las que vamos a tomar como bases, las que yo he enviado al correo a nuestros queridos amigos de posgrado. Y las otras van a servir de respaldo para poder hacer los diagnósticos y todo lo que podemos y nos van a pedir en algún momento las empresas, ¿les parece? Ok, Ángelo, entonces ya una vez que hagamos eso, el día martes ya vamos viendo la parte de la emoción y los estados de ánimo y de ahí vamos a entrar con la parte de los grupos, que es algo que bien importante para que ustedes trabajen. Entonces, nos estaríamos viendo, queridos amigos, el día martes y ya vamos viendo también la planificación de la actividad que queremos hacer para fines de módulo. Ya les voy a tener noticias porque tengo que hablar en esta semana con ellos. ¿Parece? Entonces, nos vamos viendo el día martes. Que tengan un excelente fin de semana. Estoy muy contenta por volverlos a tener aquí juntos y reunidos. Espero que estas clases les sirvan. Saquemos el jugo a estas horas que tenemos para poder compartir y crecer de manera integrada todos, porque yo soy un medio, no lo conozco todo, pero podemos generar nuevo conocimiento a partir de todos nosotros. ¿Ok? Les deseo muy buenas noches y a todos ustedes que tengan un hermoso fin de semana. Un gusto para todos ustedes y muy buenas noches.